Desde que entramos en Alemania, ya estamos en Alemania de nuevo. El viaje se estabilizó con días tranquilos, en los que simplemente avanzamos mientras disfrutamos del pueblo alemán en sus diferentes versiones. Aunque para nosotros, Alemania se acaba aquí. Hoy cruzamos su frontera oeste para entrar en Holanda, un país que llevamos queriendo visitar durante años. Allí tenemos a una gran amiga que se llama Toni, la holandesa más gallega que vayáis a ver nunca. Y claro, como estoy media gallega, hoy por fin podemos decir... ¡Bienvenidos a Países Bajos! Hace un año decidimos viajar de otra forma. Sin experiencia en moto, pero con vuestra ayuda, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo. Muy buenos días por la mañana. Hoy hemos tenido un poco de mala suerte porque nos llovió bastante tiempo por la mañana y mirar cómo está la tienda, a ver qué... En un día normal da igual porque la guardamos y luego la montamos en un rato. Pero es que hoy vamos a ir a casa de una amiga de Holanda y es que va a estar guardada en la tienda unos días. Entonces tenemos que ver si en algún momento del día o de la ruta sale el sol un poco fuerte y tenemos que volver a sacar todo y poner a secar todo porque no podemos guardarlo así. Mira cómo está. Ya le estuvimos dando con un paño. Este es el suelo, ¿eh? Este es el suelo. Pero, o sea, no sé si se ve bien, pero esto está todo papao. Está todo papao. Anda, que como nos quede olor, vamos a dormir muy, muy, muy cómodos, ¿eh? Y con la tienda empapada, nos vamos de esta fabulosa granja rumbo País Nuevo, Frontera Nueva. Frontierra Nueva. Frontierra Nueva, Países Bajos, pero vamos con la tienda empapadísima. Así que a ver si tenemos suerte. Parece que se está abriendo un poco el día, encontramos un sitio o pasamos en algún momento por una zona donde esté el sol brillando al máximo para desempacarla y ponerla a secar, porque si no va a ser un verdadero desastre. Sí, desde luego que sí, va a ser catastrófico. Más que nada por el olor que cogerá si no la secamos pronto. Catastrófica desdicha. Hacia la derecha. Con esta noche nos despedimos de Alemania. Cruzar Alemania así ya con mucha más tranquilidad y con estas opciones de no gastar tanto dinero. Fue otra historia. Es otra historia. Nos dio para conocer mucho más a fondo el país, conocer a su gente, incluso estar dentro de casa de algunas personas que nos recibieron muy amablemente y hemos aprendido mucho de ellos y bueno, ellos espero que también hayan aprendido algo de nosotros. Sí se puede. Sí se puede. Gracias a ellos hemos aprendido muchos detallitos y muchas cosas sobre la cultura alemana que pues mira, muchas de ellas desconocíamos. Y es lo que suele suceder cuando llegas a un país que aparentemente comparte muchas cosas en común contigo, te das cuenta que al final siempre hay un montón de pequeñas cositas que nos hacen ser muy diferentes. Así que tenemos un polizón en la bandida. Caray, pequeña no es. Aquí tenemos al Starship Trooper. Vamos a lavar a la bandida que está bastante sucia y así llegamos con ella limpita para casa de Toni. Casualidades del destino, decidimos parar en este lavadero para llegar con la moto limpia a casa de nuestra amiga Toni. Pero mientras estábamos lavando la moto, empezó a asomar el sol. Vimos la ventana de oportunidad y por supuesto que no la desperdiciamos, aunque unos más que otros. Aquí el Menda currando, poniendo la tienda a secar y la señorita comiendo bananas. La mono señorita. Como veis, convertimos el lavadero de camiones en un secadero improvisado, pero lo mejor es que funcionó. Pero ¿y estas faltas de respeto? O sea, primero el plátano y ahora las galletas. Tengo que hacer honor a lo que siempre dices de mí, ¿no? Que soy un monstruo de las galletas. Le debes unas explicaciones a los bajamundos. Tengo hambre, no desayunamos y son las 12:30 de la mañana, a ver. Ahora sí que sí, para el proceso final y llevarse la medallita. Vaya misión superada, amigos.
Bueno, bastante pronto, lo que fue la mañana, no pensábamos que iba a ser tan rápido. Vinimos aquí de casualidad, porque vimos el lavadero y dijimos, sube. Vimos que podíamos lavar la moto, y porque como vamos a ir a casa de esta amiga de Holanda y vamos a aparcar la moto unos días, había que guardar las bolsas dentro de su casa. Las bolsas estaban con mucho polvo, estaban sucias. No queríamos llegar todos guarros. No. Ahora va todo limpito y todo seco. Y es una maravilla. Le dimos la limpieza a la moto y pudimos poner a secar la tienda ahí, como os hemos dicho. Y pues mira, muy contentos. Es un poco tarde, pero nos da igual. Hoy el día es tranquilito, nos sobra bastante tiempo, así que pudimos aprovechar para asegurarnos que la tienda no coja humedades. Mira, es que yo creo que esta carretera es esa, ¿no? Porque manda a ir a dar toda la vuelta. Sí, pues vale, sí. pues para la izquierda. Si la tienda se guarda húmeda durante unas horitas y la vuelves a montar, no pasa nada. Pero si la guardas varios días y luego no la vuelves a abrir y está empapada como estaba, vas a tener una sorpresa. Cuando la abras, más agradable, Sí. que te compensa más irte a una tienda y comprar una nueva que dormir en esa tienda. Y aquí estamos en la gasolinera y como podéis ver hay un montón de matrículas amarillas, matrículas holandesas, y hay gente haciendo cola también. Todo eso de ahí atrás es cola para venir a la gasolinera. Y eso que esta gasolinera no es de los precios más baratos de Alemania, y aún así ya veis que esto está lleno de matrículas amarillas. Cada vez la cola es más grande y ya nos confirmó un holandés que en Holanda la gasolina está mucho más cara. Con la gasolina hecha... Vaya giro acabo de hacer, ¿no? Joder, yo no quería decir nada por no chafarlo, pero... ¡Qué profesional! Acabas de quedar ahí. Joder. No estaba planeado, ¿eh? No estaba planeado. Giré y en medio del giro dije, joder, como acabo de girar, ¿no? Se hizo el silencio, yo calladita, digo, no se lo voy a chafar. Maravilla pura. Bueno, pues seguimos para nuevo territorio, nuevo país. Que estábamos de cháchara y casi nos pasamos la frontera sin deciros que vamos a cruzar la frontera. Claro, hay que parar y grabar, que hay que cruzarla juntos, como Vaya, siempre, frenada ¿no? de emergencia, pegaste que veo la marca de la rueda ahí en el arcén, en el Así que retrovisor. nada, vamos a cruzarla y otra nueva frontera y bienvenidos a... Países Bajos. ¡Ole! Yo ya siento que estamos bajando bastante el nivel del mar. Yo siento que hay más oxígeno, que voy a crecer unos centímetros más hoy. Sí, igual salimos de Países Bajos con un par de centímetros más. No nos Sí, vendría claro. mal para andar en moto, ¿eh? Que no sean a lo ancho. Yo quiero crecer a lo alto, no a lo ancho. Y así, como si nada, pues ya estamos en otro país más. Ya no sé cuántos van, no importa. Pero siempre es excitante cruzar una nueva frontera. Mira, aquí había otro cartel menos invasivo que donde paramos. Ay, sí. Es que la frontera es aquí realmente. Netherlands. Sí, era aquí, la frontera era aquí. Era aquí la frontera. Bueno, pues nada. Bienvenidos a Holanda, Países Bajos. Netherlands. ¡Qué gañanes! Esta vez sí, estamos en Holanda. Generalmente le vamos a llamar Holanda, aunque Holanda realmente es una provincia de Países Bajos. O sea, el país, la nación es Países Bajos, que es la traducción directa de Netherlands, que es Países Bajos. Y lo que nosotros llamamos Holanda es una zona del sur del país que se llama así, pero como en España desde el colegio nos enseñan a decir Holanda o siempre escuchamos Holanda, pues decimos Holanda. En realidad, tampoco es exactamente como dices. Holanda no es un país, sino una parte de los Países Bajos que comprende dos provincias, Holanda septentrional y Holanda meridional. Así que vamos de entrada un poco a ciegas. Esta semana va a hacer muy mal tiempo y vamos a estar unos días en casa de nuestra amiga Tony. Vamos a ver qué sitios de Holanda podemos visitar cuando mejore el clima.
y queremos movernos un poquillo por el país a ver si nos da tiempo y enseñaros algo del país. Nos encantaría visitar Rotterdam, Ámsterdam y ver las míticas zonas de molinos holandesas. El país no es muy grande, por lo que no nos llevará demasiado tiempo, pero algún que otro sitio sí que visitaremos. Y por ahí delante veo lluvia, veo nubes de lluvia. Pues que se aguanten un poquito. Que nos queda... ¿Oísteis nubes? Aguantar, no llover. Un par de horas para llegar. 2 horas y media, pero yo creo que vamos a estrenar el país con lluvia. No quiero ser pesimista, pero así será. Pienso. Eso parece, sí señora. Una de las curiosidades que tiene este país y que es sabido por la gran mayoría es que es el país de Europa donde más bicicletas vamos a ver. Al ser un país totalmente plano o al 99% plano, todo el mundo se mueve en bicicleta a todas partes. O sea, aquí vais a ver carriles bicis y servicios a la bicicleta por absolutamente todas partes. Como veis, la gente con traje va a trabajar en bici. Sabemos que algunos trabajos tienen duchas en la oficina. Pues la gente llega andando en bici, se pega una ducha, se viste y trabaja. El vehículo universal que usan para absolutamente todo. Como todo el país está por debajo del nivel del mar, hay muchísimos canales de agua y se utiliza también la embarcación para muchas cosas. Incluso hay casas flotantes. Dicho y hecho, nada más cruzar la frontera, al ratillo ya nos está empezando a llover y necesitamos encontrar un techado porque las cámaras del casco se están empapando y se nos pueden estropear. Está lloviendo muy fuerte. Hay una dársena de autobús. Aparte es que las gotas de agua son muy grandes. A ver si me puedo meter ahí. Y para no perder la costumbre, país estrenado, delito realizado. Esto no lo hagáis nunca. No se puede hacer. Realmente entré en pánico por el chaparrón que empezó a caer y me metí así por salvar las cámaras. Porque si se mojan los conectores de los micrófonos, adiós a las cámaras. Pues... bueno, se paró bastante a tiempo. Esperemos que no haya ningún problema por haber parado aquí. No, aquí estamos bien. Bien encima de la acera, en medio de un cruce y sobre una dársena. Estamos perfectos, oiga. Igual me pongo el pantalón, los guantes y seguimos, porque hoy puede ser que llueva bastante más. Sí, tiene pinta, así que vamos a prepararnos. Y aquí estamos, Coti ya se puso el pantalón de aguas, que no lo tenía puesto, nos hemos puesto los guantes de agua y hemos tapado las cámaras del casco. Así que nos oiréis, pero por ellas poco veréis. Parece que al fondo de todo hay algo más de luz, pero cuando estábamos en la dársena cambiándonos vino un chico y dijo que iba a estar lloviendo un buen rato. Al final también al estar en movimiento podemos ir con la lluvia o ir contra la lluvia y al final que no nos lleva mucho más. Pero bueno, vaya bienvenida aquí, ¿eh? Ni una hora. No, que llevamos 10 minutos sí. O 15 como mucho. Ya hacía tiempo que no nos tocaba un día así y no pasa nada. Por suerte hoy tenemos para dormir bajo techo, así que no supone ningún problema. Por mí, como si cae el diluvio universal. Hoy dormimos a cubierto. No te olvides de girar a la derecha. ¿En dónde? En 300 metros, la próxima que veas. Vale. Nada más que cruzamos ya las edificaciones, se volvieron completamente diferentes a las de Alemania. No así pasa como con Francia, por ejemplo, Francia en la frontera o Dinamarca. Daba un poco igual que estuvieras un lado o en otro, se parecía todo mucho, pero aquí el cambio fue radical. Sí, sobre todo la zona urbana en la que entramos se veían las calles, todo lo urbano, mucho más diferente a lo que veníamos viendo en Alemania, pero sí, cambio súper radical. Y me parece curioso que haya un cambio tan drástico en tan pocos kilómetros. Lo que sí tiene es que la zona rural de aquí, que a pesar de que es granjas y demás, se ve mucho más verde todo y es más bonito de ver. Parece que al final nos libraremos de la lluvia, pero no de las ilegalidades de Coti nada más llegar a un país nuevo. Pues aquí estamos llegando a nuestro destino. ¿A dónde van estas gallinas? ¿Pero a dónde vais? Pero hay cerdos jugando al fútbol con las alpacas. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa en este sitio? Pues nada, deciros que aquí ya veis que todo es muy diferente. Agüita por todos lados, canales, casas pequeñitas.
muy chulas, como os decíamos antes. Vaya lancha más guapa, por favor, pero cómo mola. Nos gusta cuando hay cambios tan repentinos en el paisaje y pues vamos a intentar disfrutarlo, vamos a desconectar unos días. Necesitamos trabajar en los vídeos que tenemos que hacer y prepararlos para todos vosotros, para que sigáis disfrutando de nuestros vídeos, que según nos vais diciendo os gustan mucho y que así siga siendo por mucho tiempo. Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Estamos ya descansados, bien alimentados, bien mantenidos, con todas las pilas cargadas a tope, toda la ropa limpia, oliendo bien, nosotros también, al 100% recuperados. Esto es un lujo, llevamos... 4 días. Sí, llegamos lunes por la tarde, hoy es viernes por la mañana, llevamos varios días descansando. Hoy empezamos una nueva ruta, vamos dirección a Kinderdijk, que ahí empieza una conocida ruta de los molinos en Holanda. Como algunos sabréis y otros no, os lo explicamos. Holanda es muy conocida por los molinos de viento, así que os vamos a enseñar unos cuantos. Pues estamos en Kinderdijk, a tan solo 2 kilómetros más o menos de donde estamos durmiendo estos días, y estamos justo delante, ya lo estaréis viendo detrás mía, de los molinos, de los famosos molinos de aquí de Holanda. Es la primera vez que los vemos en funcionamiento, porque siempre los vemos bastante deteriorados, bastante antiguos, y esta es la primera vez que los vamos a ver en funcionamiento. No vamos a entrar dentro de ellos, a pesar de que por dentro está muy chulo y están restaurados, pero vale 18 € la entrada por persona. Es un dineral, así que vamos a caminarlos por fuera, enseñaros los canales, los molinos y a ver si os gusta. Estos 19 molinos de viento están aquí luchando contra el agua desde hace casi 300 años. Y no estoy exagerando, sin ellos, gran parte de este territorio estaría completamente bajo el nivel del mar. Y ahora mismo estamos haciendo una de las rutas más chulas de la zona. Más chulas de la zona. Y más chulas de la zona. Que es patrimonio de la UNESCO y que además tiene... ¿Cuántos molinos tiene? No sé, una barbaridad de molinos de viento tradicionales funcionando. En 1740 fueron construidos para bombear el exceso de agua hacia el río, antes de que existieran los motores. Por entonces, los neerlandeses ya dominaban el arte de ganarle el terreno al agua, pero en aquel momento lo hacían con viento. A día de hoy estos molinos siguen funcionando, aunque ahora unos se usan como viviendas y otros como auténticos museos vivientes. Si venís al sur de Holanda, os animamos a venir a Kinderdijk a visitar la ruta de los molinos, patrimonio de la UNESCO. Muy chulo el paseo por los molinos, mola mucho verlos funcionar, porque es que al final siempre este tipo de molino antiguo normalmente no los sueles ver girando. No todos funcionan, pero hay 2 o 3 que sí que están girando. Lo que es una pasada, estos barcos hoteles. Sí, tienen camarotes, tienen restaurante. Están guays. Desde aquí hay una buena perspectiva de la zona esta de los molinos, todos los canales, el agua, la vegetación. Hay un montón de molinos. Hay muchísimos, sí. Por suerte hoy es viernes, vamos a estar aquí hasta el martes. El martes nos vamos a ir a Bélgica. Por el camino antes de irnos vamos a seguir haciendo visitas para enseñaros todo esto. Mañana nos vamos a Rotterdam y el lunes nos vamos a ir a Ámsterdam. La joya de la corona. Con Ámsterdam vamos a dar por finiquitado nuestra aventura en Holanda, mientras vamos de camino a Bélgica. Realmente estamos por esta zona moviéndonos y no hace falta irse al museo a ver molinos. O sea, hay molinos por todos lados. Está llenísimo de molinos. ¡Hala, mira! Un Opel Manta. ¡Hala! Y bien cuidadito, todo tuneado. Está guapo, ese me gusta mucho, el Opel Manta. Y esto que veis aquí a nuestra derecha son parte de los cientos de canales que hay por toda Holanda.
Os recordamos que Holanda está por debajo del nivel del mar y pues tienen un grave problema de inundaciones. Entonces, todos los canales están conectados a sistemas de drenaje de agua. Entonces, el nivel de agua de los canales los gestionan ellos. Deciden en todo momento cuánta agua hay en el canal. Si necesitan subir la marea, inyectan agua de otros canales, del río, del mar o de donde sea que la saquen. Y si necesitan vaciarlos, van vaciando el agua con una especie de espirales que tienen y van aspirando el agua del canal y lo van mandando a otros canales o a otros viaductos que tienen. O sea, es increíble el sistema que tienen montado aquí para gestionar el agua. Ahora mismo, si no tuvieran todas las barreras que han ido construyendo artificiales, todo esto estaría inundado. En este altillo, pues quizás sí sería posible, pero ahí abajo ya no sería posible. Esto es una casa. Reconvirtieron el molino en su casa. ¡Buah, qué espumeo de casa! Ya, o sea, vivos en la casa molino. Además le hicieron por fuera ese acristalado, ¿sabes? Para que sea más grande la casa. Y luego le añadieron a un lado y al otro lado como 2 casitas. Y se comunican todas con la casa del molino. Estoy segurísimo que dentro le pusieron una turbina de esas para generar electricidad. Sería lo lógico. Es pasada, cómo mola, tío. Vives en un molino. Este hombre de aquí va con 3 niños en la bicicleta. Bueno, 2 en la bicicleta. Y uno está siendo empujada por él. Pues hoy no ha sido un día especialmente largo. Habremos hecho, ¿qué? 3-4 horitas de paseo. Sí. Pero bueno, os hemos podido enseñar los molinos, algo de los canales, pero ya toca recogerse porque el día se está cerrando un poco, parece que puede llover. Hace mucho frío. Pero mañana va a ir mejorando y cada día va a ir mejorando un poquito más el tiempo, hasta el martes, que es el día que nos vamos. El martes ya va a estar en torno a 21, 22 graditos, hoy hace 17. Esperamos que os haya gustado este corto, pero por lo menos intenso. Tanto como a nosotros. A nosotros nos gusta mucho. Venga, hasta mañana. Chao, chao. Lo que no sabíamos era que nada más llegar, Tony nos tendría preparada una sorpresa en forma de receta típica holandesa. Hoy Tony nos va a preparar una comida muy típica en Holanda, chuco. Pero que no falte chorizo holandés y chorizo español, concretamente gallego. Comida típica holandesa. Lo hacemos eso en el invierno, cuando está mucho frío aquí en Holanda. Esa es patata y con así col, con leche y vinagre, con poco sal, pimiento negro, todo se junta con un poco de tocino y aquí le ponemos unos salchicha holandés. Y claro, como estoy media gallega, también ponemos chorizo de Galicia, porque no hay un chorizo fuerte, es solo de Galicia. Esa es la típica holandesa. A ver, Coti, bueno, carajo, bueno, ¿qué tal está? Buenísimo. Uy, qué ganas tengo yo de probarlo. Lo vais a ver en vivo y en directo. Está muy bien. Más un chorizo gallego, me encanta. Buenísimo. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.